Abrimos el segundo bloque de esta edición del lunes 2 de marzo y le damos la bienvenida al mes y a la semana con muy buena música. El tema que suena y sonaba y que lo podían ver a través del videoclip pertenece a la cantante estadounidense Ariana Grande. Se llama Love Me Harder, la traducción sería Ámame Más Fuerte, y es un sencillo incluido en su segundo álbum de estudio que se llama My Everything. Ahora sí les vamos a presentar la nota que realizábamos con el maestro mayor de obras, diseñador de interiores, persona que está permanentemente actualizada y que ha tenido la gentileza de preparar un tema que nos encantó: sistemas pasivos arquitectónicos. Si quieren saber de qué se trata, miren esta nota que realizábamos con el señor Diego Gess. Bueno, buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre sistemas pasivos arquitectónicos. ¿Qué son los sistemas pasivos arquitectónicos? Son las mejoras que se le pueden hacer a una casa para que tengan una alta eficiencia energética, para que tengan cuidado del sol directo, para que la propia naturaleza, el aire, la humedad, etcétera, sean bien manejados, para la convección, la transmitancia térmica de los materiales, etcétera, ¿no? Los sistemas pasivos arquitectónicos son los que van a mejorar desde la pasividad, no de lo mecánico, la eficiencia de la casa. Es decir, tendrían que estar desde el génesis del proyecto, desde el arranque de un proyecto, tenidos en cuenta, y no hacer mañas, quizás muchas veces de los diseñadores, lindas, pero con ciertos resguardos que no se cubren. Justamente de eso vamos a estar hablando hoy. En esta imagen que muestro en la pantalla, se ve una casa racionalista de una planta, donde, bueno, las flechas, hice una pequeña animación sencillita donde va acompañando y graficando lo que estoy diciendo en este momento, ¿no? Las flechas azules y este pequeño voladizo del piso volando hace el ingreso del aire frío por debajo de la casa. Estas flechas son el ingreso de aire frío del sur. Ingresa el aire frío por debajo de unos forjados subterráneos de la casa, y ese aire fresco y frío del sur, subterráneo, etc., es forzado a salir hacia arriba a través de una succión de aire. Es decir, ese movimiento de aire natural se llama convección, es decir, la diferencia de densidad del aire, ¿no? Entre el aire caliente es menos denso y el aire frío es más denso, es decir, hay una succión natural de la vivienda, que eso se busca en todo lo que es greenhouse, ¿no? Todo lo que es vivienda sustentable, a través de lo no mecánico, sino justamente lo pasivo y el uso de la naturaleza a nuestro favor, ¿no? En este caso voy a mostrar algunas flechas bien mínimas, pero son ilustrativas de lo que estamos hablando: el ingreso del aire frío, la salida del aire caliente por convección. Y en este caso, estas flechitas son la refracción de, bueno, justamente el sol, o si estás puesto al sur, del frío a través del cuidado de los vidrios. ¿Qué quiero decir el cuidado de los vidrios? A través de un alero que no dé la radiación del sol directa, como vemos acá, y del doble vidrio hermético o triple vidrio hermético, que justamente hace que la transmitancia del vidrio se vaya al doble. ¿Qué quiero decir con esto? En una casa siempre mucha pérdida de temperatura se va por el vidrio. Es decir, por el vidrio tanto por la filtración de aire o justamente por lo poco que es la materia del vidrio en sí, hay mucha pérdida de temperatura, tanto de calor como de frío. Entonces el doble vidrio hermético y el triple vidrio hermético llevan al doble el coeficiente térmico. Es decir, yo tengo un vidrio normal y pongo un vidrio doble hermético porque justamente está separado por una cámara de aire estanca, que no se junta humedad y no transpira, ¿no? Por eso es el doble vidrio hermético. Ese doble vidrio hermético me hace aislar el doble de lo que aislaría un vidrio normal. Es decir, todavía poniéndole vidrio doble estamos lejos de ser la eficacia de un muro lleno, pero nos acercamos a empezar a cuidar cada vez más los aventanamientos. Siguiendo la misma línea de conversación sobre los sistemas pasivos y la succión de aire, el uso de la naturaleza y el viento y el aire y la humedad natural para refrigerar una casa, acá está pasando en este momento una pequeña simulación computarizada de lo que sería la chimenea solar. Es decir, ¿qué es la chimenea solar? Justamente un sistema de forzar la succión del aire caliente y el ingreso del aire frío. Esta es otra imagen, otro video muy interesante que habla de la captación del sol. Es decir, se llama muro Trump, haciendo alusión al ingeniero Trump que lo inventó. Es un muro normal, un vidrio por delante, una pequeña separación,
y entradas de aire superior e inferior. Acá nosotros vemos cómo, acá estaría el sol irradia sobre el vidrio, produce efecto invernadero. Este muro negro capta el sol en su 100% y hace un calentamiento y una corriente de aire ascendente que va emitiendo calor hacia adentro. Es decir, esto es totalmente natural sin gastar absolutamente nada y es un recurso muy bueno para una orientación norte. En este caso vemos un ventiladorcito que es a modo de gráfico qué cantidad de caudal de aire está pasando y el inferior también. Es decir, esta es una forma natural de estar calefaccionando en invierno una vivienda. Esa vivienda tiene que tener, bueno, este muro Trump, volvemos a reiterar, hacia el norte. Es decir, va haciendo todo un trabajo de permanentemente climatización natural y va entrando en régimen el ambiente. También cuando se va el sol queda la inercia térmica del muro calentado, es decir, bueno, ¿qué pasa en invierno cuando son las 6 de la tarde y yo no tengo más sol? Bueno, la inercia térmica que quedó en este muro, que se tiene que hacer de hormigón, de adobe, de ladrillo con alta inercia térmica, los materiales que tienen alta capacidad de almacenamiento de calor, para ir despidiéndolo paulatinamente después en la noche, ¿no? Entonces, por conducción y por refracción, el calor se va emitiendo a la noche a través del ambiente. Es decir, esta es una solución muy buena, económica, tremendamente sustentable para calefaccionar en invierno. Siguiendo con la temática del muro Trump, que volvemos a decir es un calefactor natural que se puede adosar en el diseño de una casa. Acá tenemos el sol, acá tenemos un alero proyectable. Para ese alero en verano está totalmente cerrado, en invierno está totalmente abierto. En invierno el sol está más oblicuo, es decir, el sol entra directamente sobre este panel y empieza a hacer, como vemos acá en estas pequeñas flechas, gráficos, va calentando paulatinamente, entrando en régimen el ambiente. Es decir, hace una circulación permanente y va calefaccionando naturalmente la pieza, el ambiente, el estar, etc., ¿no? La única condición de esto es que tiene que tener gran ganancia solar y orientación norte y bueno, no tener elementos como árboles o toldos o cosas que impidan la radiación del sol directo. Bueno, acá tenemos por último, hablando de sistemas pasivos, que queda muchísimo por hablar, solamente esta es una pequeña introducción, el cuidado de justamente la transmitancia térmica de los materiales que nosotros usamos en una vivienda. Es decir, podemos hacer una vivienda muy linda, pero con cero o un descuido total en los materiales. Es decir, yo te puedo mostrar un auto 0 kilómetros full o un auto exactamente igual base, ¿no? Estéticamente son iguales, pero tienen grandes diferencias en cuanto a prestaciones y eficiencia. En este caso hablemos de eficiencia energética, ¿no? En este caso se muestran cómo por diversas envolventes de la vivienda se pierde temperatura. Es decir, acá en el techo un 45%, estos son datos aproximados y globales, de pérdida de temperatura se pierde por el techo. Esto es muy importante, principalmente en el verano, porque se le da poca bolilla, hablando mal y pronto, al techo y se le da mucho auge a las paredes, ¿no? Uno piensa o tiende a pensar que hay que hacer muro doble, no, que el muro, que el revoque, y arriba se le da muy poca importancia a la membrana, a la relación térmica en general, la circulación del aire en el cielo raso. Es decir, vemos como solamente un 30-35% son por los muros, ¿no? Por eso hay que tener un cuidado general de la vivienda a la hora de tratar que sea económica, eficiente energéticamente, y que tenga que ver, bueno, con el uso de los sistemas pasivos que estamos hablando. Esto que les acabamos de presentar es la primera parte de la nota que realizamos con el maestro mayor de obras, diseñador de interiores, Diego Gess, que nos hablaba de sistemas pasivos arquitectónicos. Ahora, y para seguir con esta cuestión y temas relacionados, va a hablarnos acerca de las energías alternativas. ¿Qué son las energías alternativas? Justamente este tipo de energías que no dejan huellas ecológicas en el planeta. Tema que nos interesó y que si lo mirás a vos también te va a encantar. En este bloque lo que vamos a hablar específicamente, hablamos en el anterior de sistemas pasivos arquitectónicos, es decir, los cuidados que tenemos que tener en el diseño para que sea eficiente, principalmente energéticamente la casa. En este caso vamos a hablar de
sistemas alternativos o energías alternativas. Es decir, la energía alternativa significa la que no daña al planeta, la que no deja una huella ecológica en el planeta. Es decir, no es carbón, no es petróleo, no se emiten grandes cantidades de dióxido de carbono. Son principalmente, por decir algunas, tres rápidas: la energía solar, la energía eólica o del viento y la energía geotérmica, suponte subterránea, ¿no? A alta temperatura. La que vamos a hablar ahora en este pequeño videíto va a ser la energía solar, es decir, un pequeño pantallazo de cómo podemos nosotros aprovechar el sol para tener alguna ganancia en nuestra casa, sea para agua caliente, sea para calefaccionar, cómo podemos ahorrar si tenemos un termotanque a gas, un termotanque eléctrico, una caldera, un sistema ya impuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, bueno, tenemos una vivienda. Esto es muy gráfico, bastante lúdico el videíto, pero es bastante entretenido, digamos, porque muestra una casa y un termotanque. El gas, suponte, hablemos de gas natural, sería lo más económico para abastecer una caldera, un termotanque, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Permanentemente gas, 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 y ahí empiezan los billetes a irse, ¿no? Es decir, la economía de uno, principalmente en el invierno, cuando no tenemos una vivienda cuidada, garrafas, 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 se nos va la economía en el gas. Y hablemos que el gas es lo más barato, ¿no? Acá aparece el termotanque solar, como la solución mágica y el aporte. ¿Qué es el termotanque solar? Bueno, justamente el termotanque solar, como su nombre lo indica, es un termotanque que tiene captación a través de todo este panel de la energía solar. Es decir, esto no tiene motor, esto no se enchufa, esto solamente tiene una bomba pero para adentro. Toda la ganancia solar que hace este colector sobre el termotanque de acumulación es termosifónico, significa que por la propia densidad del agua fría y caliente se va renovando y no necesita ningún tipo de asistencia mecánica ni eléctrica, etcétera, ¿no? En este caso tenemos, bueno, el termotanque solar que hace la ganancia solar directa y aporta al termotanque. Es decir, ¿qué hacemos con esto? Durante el día que hay radiación solar, prácticamente no va a trabajar el termotanque, ¿no? Se podría hacer directo también al termotanque como instalación directa, pero no conviene porque muchas veces hay días nublados, lluvias y la capacidad potencial del termotanque se viene un poco abajo, ¿no? Pero bueno, en este caso volvemos a hacer la combinación de termotanque con calefón. Bueno, ahí vemos que hasta un 60% de ahorro en gas, y quizás más porque esto es bien crítico, es bastante más. La temperatura de estos termotanques solares son muy buenas, alcanzan a hervir en verano y alcanzan una temperatura de 60 grados en invierno, son muy buenos. Se pueden poner en cualquier lado, climatizan piscinas, como vemos acá el dibujito. Lo puedes poner arriba de una terraza. La única cuestión que esté hacia el norte y que tenga la inclinación de la latitud del lugar. En edificios, en azoteas, en solados, en lugares abiertos y con su tanque acumulador. Es decir, esta es una energía totalmente limpia, eso hay que acentuarlo, y ocupamos el sol en nuestra ganancia. Y así compartíamos con ustedes la palabra de Diego Gess. En el día de mañana vamos a tener una nota cortita pero muy interesante para profundizar sobre sistemas pasivos arquitectónicos. Fuimos hasta su casa y él nos contó algunas particularidades que tuvo a la hora de diseñar, las particularidades maravillosas que justamente hicieron de esta edificación uno de los tantos sistemas pasivos que le estuvo mencionando en la primera parte, en el primer segmento de este bloque. Es tiempo del segundo espacio publicitario, no te vayas, que al regreso hay informes y todavía queda una nota y todavía queda mucho por compartir. Esto recién comienza.